con Ángeles Barceló. 9:06 de la mañana, 8:06 en Canarias, en el abierto Javier Aroca, Cristina de la Hoz y Carlos Sánchez, y sentado aquí ya también en el estudio de Hoy por Hoy, Ernest Urtasun, ministro de Cultura, portavoz de Sumar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Ministro, ¿cómo está de suturada la confianza con los socios de gobierno después de lo de ayer? Bueno, yo creo que hemos pasado días muy malos. Yo creo que hay que reconocerlo, ¿no? La corrupción genera una desconfianza y una ruptura de confianza. Nosotros lo hablamos en estos términos muy profunda. Quiebra la confianza del electorado progresista en sus representantes, particularmente en el electorado progresista, que tiene, y es bueno que sea así, ningún tipo de tolerancia con este tipo de cosas. Y hemos pasado semanas muy malas. Ustedes saben que la semana pasada tuvimos una reunión de seguimiento de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Coalición que no fue satisfactoria, no fue bien. Nos escucharon decir que vimos a un Partido Socialista completamente noqueado. Y es verdad que ayer el gobierno se la jugaba porque sin un plan ambicioso y concreto de medidas, que es lo que nosotros reclamábamos, pues la legislatura sí que tenía riesgos serios de haber entrado completamente embarrancada. Y ayer yo creo que es verdad que salimos mejor de lo que entramos como gobierno, pero lo hicimos gracias a que, bueno, en una negociación que fue muy intensa en las últimas horas, creo que el presidente del gobierno salió con un paquete de medidas creíble, contundente, que ahora no es suficiente tan solo con haberlo anunciado, que ahora hay que aplicarlo, ¿no? Pero yo creo que ese paquete fue el que permitió, de alguna manera, recomponer ciertas confianzas entre los socios de gobierno, y por eso creo que salimos mejor de lo que entramos. Ahora entraremos en esas medidas y en el control para su cumplimiento, pero es decir, hemos pasado por unas semanas complicadas. Ayer en el Pleno el presidente del gobierno reconoció que tuvo sobre la mesa la posibilidad de dimisión, de convocatoria electoral. ¿Ustedes tuvieron sobre la mesa la posibilidad de abandonar el gobierno? Nosotros lo que teníamos muy claro, y lo hemos tenido desde el primer minuto, en eso quiero ser muy claro, es que la salida de esta crisis no podía ser entregarle el gobierno al partido de la URD y a la extrema derecha. Nosotros esto lo teníamos muy claro. Pero también éramos perfectamente conscientes que si no se tomaban determinadas medidas, la legislatura no podía continuar. Y así se lo trasladamos al Partido Socialista. Es decir, nosotros estábamos por no tirar la toalla y tratar de sacar la legislatura adelante. Creo que era el sentimiento mayoritario del electorado progresista, pero había algunas condiciones que para nosotros eran imprescindibles. Y nosotros hemos puesto 3 encima de la mesa, que siguen siendo las 3 condiciones que para nosotros son imprescindibles para seguir. Uno es que el Partido Socialista tiene que dar garantías de que tiene la situación bajo control, de que esto es un caso que se reduce a 3, 4 personas y no hay afectación ni a la organización. ¿Esto no se le puede garantizar el Partido Socialista? Bueno, esto, con la información que tenemos, esto ahora es así, pero evidentemente el Partido Socialista es el que tiene que dar estas garantías. Estas garantías no las puede dar Sumar ni las puede dar nadie más. Esto es una cosa que corresponde al Partido Socialista, pero esta condición, todo el mundo es consciente que esta condición es imprescindible para poder seguir andando. En segundo lugar, lo que veníamos reclamando, y que ayer en ese sentido creo que dimos un paso adelante, es que la lucha contra la corrupción de una vez por todas se institucionalizara con medidas concretas. Y no es verdad que hayamos hecho mucho en los últimos años, porque nosotros hemos hecho un ejercicio de derecho comparado con los países de la Unión Europea en las últimas semanas, que por eso presentamos un documento concreto de propuestas, y en muchas cosas seguimos estando mucho más atrás, y me lo habrán escuchado decir en los últimos días, el hecho de no tener una agencia propia de lucha contra la corrupción, que somos el único país de la Unión Europea que no la tiene. Por lo tanto, eso era imprescindible. Ayer en eso dimos un paso adelante. Y la tercera condición para nosotros imprescindible es que la legislatura, para poder seguir adelante, le tiene que valer la pena a la gente. Y para que le valga la pena a la gente, las políticas de ampliación de derechos y las cuestiones sociales tienen que regresar con toda la fuerza, que es por otra parte lo que le reclamó ayer Yolanda Díaz al presidente del gobierno. Esas 3 condiciones son imprescindibles para poder ir al 27 y tratar de revalidar la mayoría, ¿no? Y en eso es en lo que estamos trabajando. Ayer en ese sentido dimos un paso adelante. ¿Nunca amenazaron a la parte socialista del gobierno con abandonar, con salirse del Ejecutivo? En estas palabras no. Lo que sí pusimos encima de la mesa eran las condiciones para que nosotros creíamos imprescindibles para continuar. Desde el primer minuto nosotros le dijimos al Partido Socialista, si estas 3 cosas no se cumplen, la legislatura no va a poder continuar. Pero la legislatura no va a caer porque lo quiera o no lo quiera Sumar, que Sumar no lo quiere. Va a caer porque si el Partido Socialista no reaccionaba, era imposible poder seguir adelante, ¿no? Con las medidas anunciadas por el gobierno, que incorporaba buena parte de las medidas que planteaba en estas negociaciones y en este documento que nos decía era el ministro, con estas medidas, ¿el caso Cerdán hubiera sido imposible? Yo creo que el caso Cerdán hubiera sido más difícil. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de la creación de una agencia de lucha contra la corrupción, lo decíamos porque somos el único país que no la tiene y porque esa agencia tiene que hacer tareas de prevención y de control. Los expertos en la lucha contra la corrupción lo que nos han dicho estos días es que lo que nos fallan muchas cosas, pero nos fallan las tareas de prevención y de control. Mire, yo cuando fui eurodiputado,
en la Unión Europea tiene un organismo que se llama la OLAF, que hace controles periódicos aleatorios de todos los organismos públicos. Yo mismo como eurodiputado... Como el antidoping. Sí, yo como eurodiputado recibí una auditoría aleatoria por parte de la OLAF que me controló todos y cada uno de mis gastos de los últimos 5 años desde mi oficina europarlamentaria. Y eso es lo que hace la OLAF. Y esa agencia de prevención, entre otras cosas, tiene que hacer controles periódicos. Entre otras, a lo que se hace en el Ministerio de Transportes, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿hubiera podido detectar esa agencia alguna irregularidad? Pues quizás sí la hubiera podido detectar de forma preventiva. Y eso también es disuasorio. Porque cuando un ministro o una ministra o un director general o un secretario de Estado o lo que sea sabe que hay controles aleatorios de una agencia, pues eso es disuasorio. Primer punto. En segundo lugar, no tenemos todavía bien desplegado el organismo para recibir denuncias anónimas de corrupción. Está creado, tenemos ya una oficina creada de protección del informante que se llama, pero ahora mismo tiene un director y muy pocos medios. Eso hay que desplegarlo. La gente que quiera denunciar casos de corrupción tiene que tener un canal seguro y eso hay que desplegarlo de forma muy, muy, muy importante, ¿no? Segunda cuestión. Tercera cuestión. Bueno, esas son medidas que nosotros le propusimos al Partido Socialista y que están incorporadas y que a nosotros nos satisfacen. Eso está en el programa que presentó el presidente del Gobierno. No tenemos suficientes fiscales especializados para investigar en corrupción. No los tenemos. Esto nos lo dice el Greco, nos lo dice el Consejo de Europa desde hace muchos años. Ni jueces especializados para investigar la corrupción, por ponerle otro ejemplo. Si nos vamos al lado de los corruptores, que esa es una cuestión también importante. En el Reino Unido, porque esto también lo hemos revisado a lo largo de estos días, hay una cosa que se llama Bribery Act. La Bribery Act establece multas de hasta el 400% de lo que tú has corrompido a una determinada empresa. O sea, el valor por el cual tú has corrompido, tu multa se multiplica por 400%. Y después la exclusión de los contratos públicos, por ejemplo, esto en Francia, la exclusión de una empresa que ha sido condenada en sede judicial por haber corrompido, el periodo de exclusión de la obra pública es muy largo. Nosotros lo tenemos en el Código Penal ahora mismo en 5 años tan solo, ¿no? Bueno, pues hay que establecer medidas mucho más duras para que las acciones de turno que hacen este tipo de corruptelas se lleven, no tengan esos incentivos o se les cueste mucho más caro hacerlo, ¿no? Bueno, si todo esto hubiera estado encima de la mesa, probablemente el caso Cerdá no hubiera tenido muchas más dificultades de producirse, yo lo creo sinceramente. Y, ministro, ¿cómo se hace para que todas esas medidas se cumplan? Porque es verdad que no a este nivel, pero todos los partidos, el propio Partido Socialista, una de las explicaciones que daba, ya no, si nosotros tenemos nuestro propio código ético, es decir, mecanismos, pero es evidente que no han funcionado los mecanismos, ni en el partido, ni en un ministerio, ni en el gobierno. ¿Cómo se hace para que estas medidas sí funcionen? Bueno, ahora hay que desplegarlas, ¿eh? Yo una de las cosas que la vicepresidenta le dijo ayer al presidente del Gobierno es que el paquete está muy bien, un paso adelante, han aceptado de las 15 medidas, 10 se las presentó Sumar al Partido Socialista la semana pasada y eso desde luego a nosotros nos satisface. Ahora hay que implementarlas y nosotros en eso sí que vamos a ser muy contundentes. Y ya les anuncio, ayer lo dijimos, la agencia. Nosotros tenemos una proposición de ley entrada en el Congreso desde hace más de un año que está por tramitar. En el mes de septiembre, en el próximo, ustedes saben que esto funciona por cupos, los grupos tienen cupos para poder someter a consideración proposiciones de ley. En el mes de septiembre Sumar va a someter a votación la proposición de ley de la creación de la agencia. O sea, nosotros vamos a empujar esa agenda desde el Gobierno, desde el Parlamento, en todo lo que podamos. Y por lo tanto, esto hay que desarrollarlo ya, ¿no? Y por lo tanto hay que hacer todas estas cosas. Vamos a los partidos políticos, por ejemplo. Los partidos políticos están sometidos al control del Tribunal de Cuentas, ¿vale? Que hace una labor, yo creo, importante, pero no es suficiente, hay que hacer mucho más. Bueno, una de las medidas que logramos incorporar ayer también es la obligatoriedad de que los partidos políticos de mutuo propio hagan también auditorías internas sobre su funcionamiento y sobre sus gastos, además del control al cual ya están sometidos al Tribunal de Cuentas. Bueno, hay que avanzar y hay que desplegarlo. Esta vez no podemos fallar más. Tenemos que ser creíbles en la lucha contra la corrupción y la única manera de ser creíbles es que todo esto se ponga en vigor y en práctica lo antes posible. ¿Qué gobiernos se encontraron o qué presidente del gobierno se encontraron cuando ustedes plantearon todas estas medidas? Es decir, gobierno abierto, incluso agradecido por la ayuda, o un gobierno reticente? La semana pasada un PSOE todavía muy noqueado y muy desorientado. Lo dije públicamente en la comparecencia que di después de la reunión con el Partido Socialista. Vimos un Partido Socialista todavía en shock, desorientado, con poca capacidad de reacción. Nosotros le presentamos un documento para el reseteo de la legislatura donde iban todas estas medidas y no recibimos ninguna indicación de ningún tipo y por eso tuvimos que decir que la comisión de seguimiento fue mal. Es verdad que las negociaciones en los días posteriores, a medida que se iba acercando la comparecencia
comparecencia del presidente fueron mejor, se empezó a ser más receptivo, trabajamos muy intensamente con algunos ministros y también con el equipo del presidente, y es verdad que creo que al final el PSOE se dio cuenta que si no salíamos como gobierno conjuntamente, porque esto lo teníamos que hacer juntos como gobierno, con un paquete de medidas contundente, esto no tiraba, ¿no? Y es verdad, sí que tengo que decir que en las últimas horas el trabajo ha sido positivo y en la buena dirección. Como gobierno, ayer no quiso sentarse en su escaño en el banco de gobierno la vicepresidenta segunda del gobierno. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, pero no se sentó en el banco azul porque ayer hablaba en nombre del grupo parlamentario. Ayer la única persona que habló en nombre del gobierno fue el presidente del gobierno. Ayer la vicepresidenta quiso ejercer de presidenta del grupo parlamentario, que también lo es, y en ese caso es Pero el presidente del gobierno habló como presidente del gobierno, no como líder del Partido Socialista. No, desde luego, él compareció como presidente del gobierno, y la vicepresidenta ayer es vicepresidenta, y esto lo será siempre, pero es verdad que ayer ejerció su rol de portavoz, de presidenta del grupo parlamentario, para poder interpelar también políticamente a nuestro socio de gobierno, ¿no? Tengo que decir que creo que ayer la intervención de la vicepresidenta creo que fue muy bien recibida y fue muy positiva, a pesar de la circunstancia personal que sabéis que estaba atravesando, pero creo que fue muy positiva y quiero explicar políticamente por qué. Porque creo que ayer conectó con un cierto sentimiento de desorientación y de decepción que ha tenido el electorado progresista en las últimas semanas, que ha sido una combinación de miedo, esto se cae, viene Vox al gobierno, indignación absoluta por la corrupción. Y esos dos sentimientos, que los teníamos muchos y cuando hablabas con la gente a la vez, todos nosotros, generaban mucha desorientación. Y creo que ayer la vicepresidenta, ayer lo dije, creo que se echó la mayoría progresista a la espalda, dando un mensaje muy claro. No vamos a permitir que la luz del progreso social en España se apague, pero, presidente, hay que actuar. Y yo creo que esa voz ayer representó a millones de españoles. Y han aprovechado ustedes también la coyuntura, lo quiero decir porque esto pilla a Sumar en un momento especialmente delicado. Ha habido una diputada de Compromís que ha abandonado Sumar, que ahora forma parte de ayer la vimos, de hecho, hablar en nombre en nombre de su propio partido en el grupo mixto. Al final también esto y lo que hizo ayer Yolanda Díaz puede acabar beneficiando a Sumar. Yo creo que ayer todo el mundo estuvo muy orgulloso del papel que hemos jugado, no solo ayer, sino el conjunto de los últimos días, ¿no? Y yo quiero agradecer al conjunto del grupo parlamentario, al conjunto de fuerzas políticas de Sumar el buen trabajo que hemos hecho. Pensad que el documento que le trasladamos al Partido Socialista con todas estas medidas que ahora van a ser realidad fue un documento trabajado, desde luego, coordinado por mi equipo, pero desde luego con las aportaciones de todo el mundo. Fue un diálogo intensísimo con el conjunto de fuerzas políticas, de diputados, para lograr un documento de consenso del conjunto del espacio que para ir a negociar con el Partido Socialista. Y ayer creo que el conjunto del espacio había un cierto sentimiento de orgullo de que habíamos logrado conjuntamente marcar la agenda del gobierno en la lucha contra la corrupción, ¿no? Y creo que hemos hecho un buen trabajo. Y eso, desde luego, yo creo que el espacio sale fortalecido, no solo por la intervención de Yolanda Díaz y por el Pleno, sino por el trabajo que hemos hecho en conjunto, ¿no? Y vuelve a reforzar el papel de Yolanda Díaz como líder de la formación. ¿Es un golpe en la mesa de liderazgo? Bueno, yo creo que el liderazgo de Yolanda Díaz en el espacio es evidente, ¿no? Ella es la vicepresidenta del gobierno. Ayer yo creo que, insisto, se puso... Bueno, es evidente, pero en cuanto digamos, a cargo dentro de la formación, se camufla. Bueno, pero ella es la líder del espacio, ¿no? Y ella es la vicepresidenta del gobierno. Y lo que es más importante, más allá de ser una líder política en un determinado espacio, creo que ayer fue capaz de conectar con un sentimiento del votante, del electorado progresista, que incluso va mucho más allá de las fronteras electorales de nuestro espacio, ¿no? Yo creo que ayer todo el mundo, y la prueba de ello es que se puso en pie todo el hemiciclo cuando ella intervino, incluida la bancada socialista, ¿no? Yo creo que ayer ella conectó con el electorado progresista en su conjunto de todo el país. Ahora hablaremos de eso y de los retos que tiene para el resto de legislatura el gobierno de coalición. Hacemos una pausa, me da 2 minutos, sí, una pausa y seguimos. Hoy por hoy, Àngels Barceló. 9:22 de la mañana, 8:22 en Canarias, en conversación con Ernest Urtasun, ministro de Cultura, portavoz de Sumar, analizando lo que dio de sí el pleno de ayer en el Congreso de los Diputados, cómo entró el gobierno, cómo sale el gobierno, cómo entró la coalición y cómo sale la coalición. Ministro, ¿cuánto contribuyó el Partido Popular a esa unión en torno al gobierno, no solo por parte de los socios de coalición, sino también de los socios de investidura? Bueno, el señor Feijóo es incapaz de ejercer de líder de la oposición y luego tiene una posición en la cual se ha situado él, que creo que es imposible, que es que está completamente atado de pies y manos de la extrema derecha en este país. Y eso, desde luego, cuando uno piensa que el señor Feijóo nos va a traer, porque nos lo va a traer él, si alguna vez gana las elecciones, a Vox al gobierno,
¿Eso es un factor de cohesión de la mayoría parlamentaria? Desde luego que lo es, porque, en fin, yo soy, ahora lo he comentado con mi equipo, yo soy ministro de Cultura. En la ponencia del Partido Popular del Congreso de esta semana no hay ni una mención a la cultura, no existe esto. Y entonces mi equipo me decía, bueno, seguramente es porque ya tiene previsto entregárselo a Vox, como han hecho en no sé cuántas comunidades autónomas que le han entregado cultura a Vox, que yo cuando llegué como ministro de Cultura al gobierno, lo primero que me encontré fue cancelaciones de espectáculos, censura de premios, persecución de artistas. Bueno, un auténtico delirio. Bueno, solo hay que ver lo que hace el señor Milei en Argentina, su gran referente, que se ha cargado todas las instituciones culturales públicas importantes que había en Argentina, ¿no? Y eso es lo que nos trae el señor Feijóo bajo el brazo. Y es lo que creo que le inhabilita como candidato a presidente del gobierno, que es que nos trae a lo peor de este país bajo el brazo para gobernar. ¿Qué le pareció su intervención? Sobre todo las referencias a cuestiones ya personales del presidente del gobierno. Le voy a decir una cosa. A mí lo que más me sorprendió, me cuesta adaptarme al barro que nos trae la derecha al Congreso en cada sesión de control, también porque acostumbrado 9 años al Parlamento Europeo, el lodazal en que los convierte el parlamentarismo, Vox y el PP, es bastante duro de aguantar. Pero a mí lo que más me sorprendió, ¿ustedes escucharon alguna medida contra la corrupción ayer por parte del Partido Popular? Una. Es que no dijo ninguna. Pero es que no en la sesión de ayer. A lo largo de las últimas semanas no hemos oído ni una sola propuesta. Y a veces la política no se lo puede comer todo. Las políticas también son importantes ante situaciones así. Y entonces no tienen ni una sola idea, ¿no? Y después, aparte de no tener una sola idea, es verdad que se escuchan cosas que son absolutamente intolerables. Las alusiones personales. Ayer el señor Abascal, en un determinado momento de la intervención, dijo que el gobierno era cómplice del tráfico de personas en España. Pero ¿cómo se puede decir eso de forma gratuita en sede parlamentaria? Entonces, bueno, yo creo que es absolutamente intolerable lo que hacen, pero el señor Feijóo se retrata con esto. Está atados de pies y manos con una formación política que representa lo peor de nuestro país. Usted muchas veces se ha manifestado contrario a la política del y tú más, pero ¿cómo se combate esto si los ataques que te llegan de enfrente son de este calibre, de este nivel? Bueno, hay que intentar, yo esto lo intento también en los debates parlamentarios, cuando me toca en la Comisión de Cultura, que también me montan unos líos ahí tremendos de este calibre. Hay que intentar elevarse un poco, ¿no? Y no olvidar que más allá de que estemos enfrentándonos a Vox y al PP allí, hay unos ciudadanos que nos están viendo también y que esperan de nosotros una cierta orientación en materia de políticas públicas, ¿no? Por eso yo creo que ayer era muy importante también, más allá de confrontar a la derecha y a la extrema derecha, dar un mensaje a la ciudadanía de que en materia de corrupción vamos a hacer propuestas y a sacar cosas adelante, ¿no? Cuesta, ¿eh? En esos ambientes intentar elevar la mirada y hablar de propuestas, de policies que dicen los anglosajones, de tratar de hablarle a la gente es difícil, ¿eh? Pero hay que intentarlo. No hay que dejar de hacerlo nunca, porque si no contribuimos a un lodazal que es absolutamente irrespirable. ¿Y qué le parece que el líder de la ultraderecha, el líder de Vox, sea ausente de los debates? A mí me parece un desprecio absoluto al parlamentarismo. Además, yo no le veo la lógica a intervenir, insultar a todo el mundo y luego irse y no escuchar a nadie, ¿no? Yo creo que el señor Abascal ayer ejerció de lo que es, ejerció de escuadrista. Alguien que viene al Parlamento, insulta, amenaza y se va. Eso solo tiene un nombre, es ejercer de escuadrista y de matón de barrio. Le pregunto por lo que queda de legislatura, porque una de las 3 cosas que usted me ha dicho, que era lo que le habían pedido al gobierno para continuar en esta relación que mantienen, es el compromiso de las políticas, del giro social importante en lo que queda de legislatura. ¿Este compromiso cómo se traduce después? ¿Por qué se fían de este compromiso? Bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos toda una serie de medidas acordadas en el seno de la coalición de gobierno que saben, y se lo trasladamos también la semana pasada, que tenemos un cierto malestar por el hecho de que muchas de ellas están bloqueadas. Y ayer una de las cosas que anunció la vicepresidenta es que vamos a llevar ya al Consejo de Ministros una cosa que lleva demasiado tiempo paralizada, que es un Real Decreto Ley para la remuneración de las 4 semanas de las 8 que tienen derecho los españoles de permiso parental. Esas 4 semanas hay que remunerarlas, no solo porque lo tenemos acordado en el acuerdo de gobierno, sino porque es mandato de la Unión Europea en una directiva que además yo voté cuando era parlamentario europeo. Con lo cual, eso hay que hacerlo. Y lo vamos a hacer, y ya les anuncio que en la próxima comisión de secretarios y subsecretarios vamos a llevar, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Asuntos Sociales, el texto para que esto sea ya aprobado lo antes posible, porque además las familias lo están esperando. No entiendo por qué las familias españolas no tienen esa remuneración que ya tienen una gran mayoría de europeos. Y luego hay otra cuestión en la que vamos a insistir mucho, que le trasladamos también al Partido Socialista: vivienda. En materia de vivienda tenemos un debate con el Partido Socialista que quiero explicar.
ellos están haciendo una política muy centrada en la construcción de vivienda pública y en la construcción de un parque de vivienda pública, que a nosotros eso nos parece que es importante. Tomamos medidas importantes en relación con la Sareb hace poco, pero con eso no es suficiente. Y hay una parte que ellos no quieren, sobre la que les cuesta avanzar y nosotros creemos que es imprescindible, que son las medidas de intervención del mercado de la vivienda. El sistema de control de precios que no se aplica en todo el país, la limitación y la prohibición de las compras especulativas en las zonas tensionadas, la capacidad que tengamos, que esto ya está en el Congreso, de regular los alquileres de temporada. Y usted y yo, que somos de Barcelona, sabemos lo que está pasando en esa ciudad, que es que hay un sistema de control de precios que funciona, pero ahora de repente todo el mundo ha puesto el piso en alquiler en temporada porque así se saltan la ley, ¿no? Pues eso no puede ser, ¿eh? Eso hay que regularlo en el Congreso. Entonces, esa parte de medidas de intervención de mercado en vivienda vamos a poner mucho énfasis en ello porque, entre otras cosas, estamos hablando mucho de corrupción, que ha sido sangrante lo que ha pasado, pero no nos olvidemos que la legislatura nos la jugamos también en resolver la cuestión de la vivienda. ¿Qué va a pasar con la reducción de la jornada laboral? ¿Ha habido algún avance con Junts que les haga pensar que pueda salir adelante? Nosotros somos optimistas, creemos que puede salir. Saben que el día 22 en principio se va a tomar en consideración la votación por la enmienda de devolución y seguimos trabajando intensamente con Junts y con el conjunto de grupos parlamentarios. Al final estamos hablando de una medida que beneficia a 12 millones de españoles, 2 millones de catalanes, quiero insistir. Y encuestas recientes demuestran que incluso entre el electorado de Junts el apoyo a la reducción de la jornada laboral es absolutamente masivo, ¿no? Por lo tanto, nosotros somos optimistas de que la podemos sacar adelante. Y insisto, a veces cuando nosotros decimos que tenemos la impresión como Sumar de que ejercemos de motor del gobierno, a veces lo decimos por este tipo de cosas, ¿no? Porque al final ha salido un paquete de medidas en materia de corrupción que al final lo hemos tenido que trabajar y presentar nosotros. Y si uno piensa en cuál es la gran medida de avance social de la legislatura en los próximos meses, es la reducción de la jornada que estamos también capitaneando, ¿no? La vamos a sacar adelante, no tengo ninguna duda. No tiene ninguna duda. No tengo porque ninguna si no, ¿en duda. qué situación les dejaría esto? Es la medida estrella, usted lo acaba de decir, la medida estrella de la vicepresidenta, la medida estrella de Sumar. ¿En qué situación les dejaría? Bueno, no nos situamos en ese escenario, ¿eh? También parecía imposible sacar adelante la reforma laboral y hoy hay millones de españoles que por primera vez en su vida tienen un contrato estable, cosa que jamás habían podido soñar, ¿no? Y eso es gracias a una reforma laboral que en su día costó mucho sacarla adelante, acuérdese cómo fue aquella votación, pero lo conseguimos, ¿no? Y por lo tanto, en fin, hay 12 millones de españoles que nos están esperando y no les vamos a fallar. Ministro, y sobre todo aquí en su papel de portavoz de Sumar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, hasta la próxima.